Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. La general Lura no creía en la misericordia, no porque careciera de capacidad, simplemente la consideraba ineficiente. En sus 32 años de servicio militar, abarcando 5 sectores y 6 guerras oficiales, Mercy aún no había mejorado un solo resultado. Se paró con los brazos cruzados a la espalda en el puente de la careza, susurrando su armadura con débiles clics de cervo a medida que cambiaba de peso. A través de la ventana de obsidiana, la media luna azul pálido de Varela Prime brillaba contra el vacío. Su superficie parpadeaba con destellos cinéticos distantes, trazando líneas de una escaramuza aún en marcha. Su escaramuza. El comandante de campo informa que el puesto avanzado está casi despejado, general, dijo el subcomandante Vex, con la voz entrecortada. Localizamos a un humano, no combatiente, que se negó a ser evacuado, todavía reparando heridos de ambos bandos. Lex arqueó una ceja larga y pálida, sus orejas elegantes y afiladas mucho más allá de la coronilla, le dio una sacudida de irritación. ¿Sigues ahí entre nuestros heridos? Está aplicando ungüentos térmicos y cantando, agregó Vex, dudando. Cantando, ella repitió rotundamente. ¿Es eso un arma? No, general. Parece ser una melodía. Algo sobre botas hechas para caminar. Lírica exhaló por la nariz. Méteme en su alimentación. Un momento después, la exhibición floreció con la imagen de una estación médica en ruinas medio enterrada bajo paneles de techo colapsados. El humo se curvó suavemente. El humano, desaliñado, manchado de sangre verde y morada, se inclinaba sobre un cabo trilaminado, tarareando mal mientras se ceñía un vendaje. Ahí vamos, murmuró. Estás estable. Lo vas a lograr. Y si no lo haces, juro por los dioses a los que rezas, le estoy cobrando a tu familia por el daño emocional. Lorixa miró fijamente. El humano era de estatura promedio, sin armadura y llevaba un parche médico de campo desgarrado sobre una camisa oscurecida por el sudor. Sus ojos estaban enfocados, tranquilos, desafiando todo lo que lo rodeaba. Parecía casi alegre. ¿No sabe que está detrás de las líneas enemigas?, ella preguntó. Vex se aclaró la garganta. Parecía consciente. Declinó la extracción 2 veces. Dijo, y cito, demasiada gente filtrando colores extraños. No puedo leer todavía. Lírica inclinó la cabeza. ¿Cómo se llama? Cabo Hill Advance. Estudió la pantalla durante un largo momento y luego asintió una vez. Tráiganlo vivo. Si se resiste, sedarlo suavemente. Vex dudó. Él no se resiste. Él sigue pidiendo más gasas y café. Cuando finalmente recuperan al humano, él estaba a mitad de Aru con uno de sus médicos subalternos sobre la tensión adecuada de la sutura en la piel escamada. Estás haciendo un bucle demasiado apretado, amigo. A menos que tu plan sea convertir a este tipo en un enlace de salchichas. El médico alienígena gruñó en protesta. Eli sonrió. Oye, no te enojes. Insulto porque me importa. Lo llevaron a bordo del Careza, no como prisionero, sino como curiosidad. No se inmutó bajo las escaleras alienígenas. No se acobardó cuando la cuadrícula de defensa automatizada del barco lo escaneó en 6 idiomas. De hecho, cuando Lexa finalmente se paró frente a él, 7 pies de autoridad blindada, medallas de guerra grabadas en su cuello, él sonrió y preguntó, entonces, ¿este lugar tiene café o necesito encantarlo con los guardias? Su soldado se puso rígido. Lyrics, para su propia sorpresa, se encontró respondiendo, sintetizamos un estimulante de energía oscura en las cubiertas inferiores. Es amargo y causa telepatía temporal en roedores. Eli parpadeó. Perfecto. Ese es mi perfil de sabor preferido. Algo cambió. Ella no sabía qué era. Quizás por la forma en que la miraba. No con miedo, no con asombro, sino con curiosidad sin filtro, como si ella fuera la extraña de la habitación. Y quizás por primera vez, lo era. Esa noche, Lexa revisó las imágenes del puesto avanzado 3 veces.
Había liderado ejércitos a través de las estrellas, aplastado rebeliones, quemado ciudades desde la órbita, pero nunca había visto a un humano colocar una manta sobre un extraterrestre herido y luego murmurar, «No mueras, amigo. Todavía me debes un golpe de puño». Y por primera vez en Cycles, sintió algo inesperado presionando en el borde de su mente. Sin duda, sin confusión, respeto, sin invitación, pero imposible de ignorar. La bahía médica de Careza no fue diseñada para humanos. La iluminación era demasiado tenue. Las paredes estaban ligeramente curvadas de manera inquietante y las camas eran más largas de lo necesario, como si se esperara que todos estuvieran construidos como una jirafa espacial con sentido de la moda. Ellie entrecerró los ojos ante un panel de diagnóstico, tocando glifos aleatorios hasta que la pantalla se rindió y se apagó. Está bien, veo que hablamos diferentes idiomas, pero no tenías que estar de mal humor al respecto, murmuró. La enfermera que lo atendía, una mujer de escamas verdes con 4 ojos y lo que podría haber sido una burla permanente, gruñó y le entregó un tubo de nutrientes. Lo olió con cautela. ¿Es esta sopa o pegamento industrial? Nadie ha muerto por eso, respondió en un tono que lo hizo sonar como un desafío. Ellie se recostó en la plataforma de examen, tratando de fingir que el zumbido sobre su cabeza no estaba escaneando su vaso nuevamente. Habían pasado 2 días desde su secuestro voluntario, como él lo llamó. Y hasta ahora, lo único consistente sobre la medicina alienígena era su uso excesivo entusiasta del gel bioluminiscente. No había vuelto a ver a la general Larissa, no desde que ella levantó una ceja ante su solicitud de cafeína y desapareció rápidamente en un torbellino de protocolos de comando. Pero sus soldados seguían observándolo, algunos con sospecha, otros con lo que él solo podía describir como una reverencia incómoda. Uno incluso preguntó si él era el sanador que canta guerras. Él la había corregido, era una canción de Nancy Sinatra, y solo recibió un parpadeo confuso a cambio. Al mediodía del ciclo, un guardia lo escoltó, sin restricciones, pero definitivamente con un rifle de pulso, a una cámara que podría haber sido una sala de reuniones informativas o un teatro de interrogatorios de alto nivel. Larissa ya estaba esperando, sin casco, con el pelo trenzado por la espalda como un caballero enrollado. Se sentó al otro extremo de una larga mesa cristalina, con los dedos inclinados, la expresión ilegible. Cabo Vance, dijo ella. Sus certificaciones médicas son básicas. Gracias, se ofreció. Y sin embargo, continuó, realizaste una reparación torácica a un soldado trivascular bajo fuego activo con herramientas improvisadas. Sí, a tus kits de campo les falta la mitad de lo esencial. Tuve que usar una cuchilla térmica como retractor. Además, sus soldados no responden bien al sarcasmo durante la cirugía. Uno trató de apuñalarme. Él sobrevivió. Noté que lo cosí mientras estaba inconsciente. Ahora tiene un tatuaje de un pato en el muslo. Larga historia, una pausa, entonces tan sutil que podría haberse imaginado. Su boca se crispó. ¿Por qué nos ayudas? Ellie parpadeó. Porque estaba sangrando y porque no tenía nada mejor que hacer. Tu lanzadera frió mis comunicaciones y estoy bastante seguro de que vaporizaste mi sándwich. No aprobé tal acción. Trágico. Tenía pepinillos. El silencio se extendió de nuevo. Solo que esta vez no pesaba. Solo esperando. Lyrixa se puso de pie rodeando la mesa lentamente. Tu gente nos llama enemigos. El tuyo nos llamó infección, así que ya sabes. Olla, hervidor, horno interestelar. Sus botas se detuvieron a centímetros de él. Actúas como si nada de esto te asustara. Lo hace constantemente. Estoy aterrorizada. Él sonrió. Pero aprendí hace mucho tiempo que cuando el universo no tiene sentido, lo menos que puedo hacer es fingir que sí. Las letras lo miraban a él. De cerca, su armadura no era solo ceremonial. Era una placa inteligente, zumbando débilmente con procesadores integrados. Su largo. Las orejas se movían como si captaran señales invisibles. «O eres un tonto», dijo ella. «Eres profundamente peligroso», Ellie extendió las manos. «¿Por qué no los dos?»
Esa noche, encontró una cama de verdad en una habitación privada, demasiado larga, demasiado firme, pero afortunadamente libre de máquinas sonoras. Una bandeja apareció frente a su puerta con otro tubo de nutrición misteriosa y, para su asombro, una taza humeante de algo vagamente café adyacente. Olía a madera quemada y a la luz de las estrellas. A su lado había una nota doblada, escrita con trazos agudos de interlingua común. Para el tonto o el peligroso, o bebí el brebaje e hice una mueca. De acuerdo, estamos trabajando en el café, pero ella lo está intentando. Y no estaba seguro de por qué eso significaba más para él de lo que debería. Para la tercera semana a bordo del Corastiza, Ellie había aprendido varias verdades importantes. Primero, nunca toques nada brillante a menos que quieras una quemadura de tercero, una alucinación o una conferencia improvisada de un ser con 7 lenguas. En segundo lugar, el equipo de Lurix tenía un horario más ajustado que un cardiólogo nuclear en Espresso. Y tercero, lo más sorprendente, estaba empezando a gustarle aquí. No se movió permanentemente al barco asesino, pero lo suficiente como para dejar de estremecerse cada vez que se abría una puerta de mamparo con un silbido como un espíritu vengativo. Suficiente para bromear con los guardias. Lo suficiente como para descubrir cómo colar azúcar en el caldo amargo de Steam sin iniciar un incidente diplomático. Fue durante uno de estos experimentos culinarios que Larisa lo convocó nuevamente. Sin una orden formal, solo una palabra pasó a través de un enzón muy apologético que parecía que se había tragado una llave inglesa. La sala de guerra esta vez no estaba vacía. En cambio, zumbaba de tensión. Un trío de oficiales flanquean a Alexa. Sus largas orejas se inclinaron hacia adelante en sutil alerta. Un mapa hueco brillaba sobre la mesa. Planetas y movimientos de flota suspendidos en silenciosa precisión. Ellie entró paseando, taza en mano. ¿Estoy interrumpiendo planes malvados o es una reunión de venta de pasteles? Traje cafeína. Uno de los oficiales gruñó. Otro murmuró. Él no debería estar aquí. Letras que ni siquiera parpadearon. El cabo Vance está aquí por orden mía. Siento que eso debería venir con una insignia. Ellie no le susurró a nadie en particular. Hizo un gesto hacia el mapa. Este es el cinturón de Sarín, una frontera en disputa. Interceptamos una señal de socorro de un carguero civil en este sector. Nuestra patrulla está más cerca. Un oficial se burló. Podría ser una trampa o un cebo o Elazar bebiendo su taza. Podría ser un montón de gente asustada muriendo en la oscuridad. Pero bueno, los dilemas morales son mis favoritos. Lyrix una mirada a él, aguda, calculadora. ¿Irías? Los parcheaba, contaba chistes malos y probablemente insultaba sus unidades de reciclaje de oxígeno. Pero sí, iría. Cayó el silencio. Luego, con la sutil gracia de una hoja que se envaina, Lixa dijo, prepara un equipo. Yo también voy. Esa decisión desató una tormenta de protestas. General, es innecesario. No deberías arriesgarte. Es mi orden, ella intervino. Su voz no se elevó. Simplemente terminó la discusión. Si la trampa es real, soy más útil vivo que remoto. Si no es así, entonces estamos haciendo lo que decimos defender. Horas más tarde, Ellie se paró al borde de la percha, se abrochó un chaleco de campaña 3 tallas más grande y revisó su botiquín por sexta vez. A su lado, Larisa ajustó los candados de su armadura personal. Elegante plata oscura con líneas enrolladas que pulsan suavemente vivas con blindaje reactivo. No tienes que venir, dijo ella, sin mirarlo. Realmente lo hago, dijo Ellie. De lo contrario, ¿quién les enseñará a sus soldados que los analgésicos no son bocadillos? Exhaló algo que podría haber sido diversión o exasperación. Tal vez las dos cosas. Eres imprudente y secretamente amable. Míranos. Un desastre y una espada tratando de hacer primeros auxilios. Abordaron el transbordador con 6 soldados, ninguno de los cuales parecía del todo cómodo con un general y un médico humano compartiendo una misión. El viaje fue breve. El carguero, cuando lo encontraron, estaba peor de lo esperado. Casco quemado,
sin respuesta en todas las frecuencias, y sus sistemas de soporte vital parpadeando como un viejo letrero de neón. Atracaron. Larisa entró primero. Espada desenvainada, pero ojos cautelosos. Adentro, era un caos. Paneles agrietados, pasillos calcinados, civiles heridos acurrucados en las esquinas. Un niño alienígena agarró una unidad de comunicación rota, sollozando suavemente. Ellie pasó junto a los guardias. Tenemos signos de vida. Agarra camillas. Trilla aquí. La letra ladraba órdenes en su lengua materna. Agudo, rítmico, casi musical. Sus soldados obedecieron al instante. En cuestión de minutos, se formó una bahía médica improvisada en la bahía de atraque. Mientras Ellie se agachaba para entablillar una pierna destrozada, el niño de la unidad de comunicaciones lo observaba. Tú no eres uno de ellos, susurró. Él guiñó un ojo. No oficialmente. Soy más como el consultor de caos a bordo. La chica sonrió. Larisa mirando desde la distancia. Sentí un cambio de nuevo. No en estrategia o jerarquía, sino en algo más difícil de medir. Influencia, respeto, una sutil gravedad formándose alrededor del hombre que se negó a actuar como un héroe, pero siguió salvando a todos de todos modos. Ella lo había traído a observar. En cambio, toda la tripulación comenzaba a orbitarlo. Se suponía que el regreso a la careza sería tranquilo. Triaje simple, interrogatorio, tal vez algunas medallas entregadas con la ceremonia seca habitual. En cambio, comenzó con alarmas de incendio, un vendaje autocalentable encendiendo una caja de almacenamiento y Ella Dance deslizándose hacia la bahía médica de rodillas mientras gritaba, que nadie se asuste. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. 3 médicos en un pequeño dron de limpieza sofocaron las llamas mientras la rixa llegaba en medio del caos, su armadura todavía salpicada de hollín de la misión de rescate. ¿Quiero saberlo?, preguntó secamente. Ellie se puso de pie, quitándose ceniza de las mangas. Traté de replicar gasa de tierra. Resulta que sus fabricantes de automóviles piensan que el algodón es una fuente de combustible. Una de las enfermeras silbó, acunando un tentáculo ligeramente quemado. Ellie se volvió hacia ella. Lamento que no fuera la compresa tibia que prometí. Laura suspiró y dio un paso adelante, levantando una mano. Déjame ver. Estoy bien, murmuró la enfermera. Pero Laura ya estaba examinando la herida. Sus dedos eran precisos, suaves. Ellie la miró con una curiosa inclinación de la cabeza. No te fijé en el tipo práctico, dijo. Mis soldados esperaban de mí, respondió ella, atando la quemadura con rápida eficiencia. Y necesitas un guardián. He estado diciendo eso durante años. Más tarde, cuando el polvo se asentó y los heridos del carguero fueron trasladados a bahías de cuarentena, Ellie se encontró convocado nuevamente. Esta vez, no a la sala de guerra ni a la bahía médica, sino a los aposentos personales del AR, una rareza entre los de su especie. Pocos fueron invitados alguna vez. Menos regresaron con la misma comprensión de ella. La puerta se abrió siseando a una habitación diferente a todo lo que esperaba. En lugar de exhibiciones de acero frío y armas, había mapas, cientos de ellos, suspendidos en capas de luz. Algunos mostraban planetas, otros mapas estelares con notas dibujadas a mano garabateadas en glifos. Una esquina presentaba una flor seca conservada en estasis, su color aún vibrante. Vives en un museo, dijo Ellie en voz baja, interviniendo. Archivo lugares que nunca tuve tiempo de entender, respondió ella. O lugares que destruí, se volvió hacia ella. Eso es pesado. Es honesto. Pasó un silencio, lleno solo por el bajo zumbido de los estabilizadores de gravedad ambiental. Se movió a una consola y tocó una secuencia. Una sección de la pared se deslizó a un lado para revelar una pequeña ventana, una ventana real. Mirando hacia el planeta que acaban de abandonar. Una vez fue una trampa, dijo. Hace 5 ciclos, atrajeron a un comandante de flota aquí, lo mataron en órbita. Pero esta vez, fue solo un barco roto y asustó a la gente, dijo Ellie. Larisa asintió. He visto tanta violencia que a veces la espero antes de que llegue.
Me recuerdas que espere antes de actuar, sonrió. Me han dicho que soy un tiempo muerto caminando. Ella se volvió hacia él, luego más abierta de lo que él la había visto. ¿Qué te hizo quedarte, Ellie? Él parpadeó. ¿Te refieres a tu barco? ¿De tu lado? Sí, consideró. No me mataste cuando te pedí café. Eso fue alentador. Una risa, menuda, sorprendida, se le escapó. Él sonrió más ampliamente. Pero en realidad, continuó, es porque veo algo en ti. Ladras órdenes como un tirano. Claro, pero luego acunas a una enfermera quemada como si fuera cristal. Te preocupas más de lo que quieres que nadie sepa. Y tú, dijo lentamente, escondes el dolor detrás del humor. Sí, es una especie de todo lo mío. Ella dio un paso más cerca. Los dos somos buenos fingiendo. Otra pausa. Largo significado. Luego, debido a que Tensión era alérgico a la personalidad de Ellie, dijo, además, me gustan tus trenzas. Un señor de la guerra muy galáctico se encuentra con una bloguera de moda. Parpadeó una vez, luego miró hacia abajo y negó con la cabeza con lo que podría haber sido una sonrisa. Eres imposible. Me han llamado peor. Fuera de la ventana, el planeta giraba lentamente, sus nubes se arrastraban por su superficie como fantasmas perezosos. Dentro, el general y el médico estaban en equilibrio silencioso. Dos mundos diferentes encontrando extrañamente una órbita compartida. Ninguno de los dos sabía lo que significaba todavía, pero ambos sintieron la atracción. La galera de la careza nunca estuvo en silencio. No por conversación, sino porque los procesadores de alimentos silbaban, cocinaban al vapor y ocasionalmente hacían ruidos que sonaban a debates filosóficos entre tostadoras. Ellie había comenzado a comer allí con más frecuencia, en parte porque los soldados se estaban acercando a él y en parte porque quería vigilar de cerca lo que fuera que la cocina etiquetara como compuesto similar a la carne. Estaba medio mordido de algo morado y con sabor a arrepentimiento cuando el asiento frente a él se movió. Lexa se sentó, todavía de uniforme, con la expresión ilegible excepto por el más leve pliegue en la comisura de los ojos. Un pliegue que estaba aprendiendo a interpretar como no disgustado. Buenas tardes, general, dijo Ellie, levantando su utensilio en señal de saludo. Llegas justo a tiempo para la apuesta comestible. El especial de hoy es quizás pescado. Revisé tus registros médicos. Tiene deficiencia de hierro. Eso explicaría los antojos de uñas. Deslizó una pequeña cápsula por la mesa. Suplemento. Tu biología es frágil. Dices eso como si fuera algo malo. Lo digo como si ya hubiera tenido que revivirte 2 veces. Se encogió de hombros y se tragó la pastilla seca. ¿Ves? Aprendiendo a recibir órdenes. Me estás frotando. Entrecerró los ojos, pero su voz era más clara. Improbable. Eres el ser más insubordinado que he conocido. Y sin embargo, aquí estamos compartiendo. ¿Es este almuerzo o un compromiso diplomático? No estoy segura, admitió. El silencio pasó, roto solo por el sonido lejano de una bandeja de goteo y alguien maldiciendo en 3 idiomas. Finalmente, Lyrics inclínate hacia adelante. Hay una cumbre, terreno neutral. Representantes de ambos bandos. Me han pedido que asista. Ellie dejó el tenedor. Gran cosa. Sí. Y ellos lo solicitaron. Ella dudó. De hecho, dudó la general misma. Te pidieron que me acompañaras. Ellie parpadeó. ¿Yo? ¿Por qué? No soy exactamente conocido por mi delicadeza política. Citaron tu impacto. El incidente del carguero. Tu presencia se ha convertido en un símbolo. ¿Símbolo de qué? Que los humanos pueden arruinar el equipo médico y hacer bromas bajo presión. Ella no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. Él lo vio en la forma en que ella lo miró. No con órdenes, sino con confianza. Con algo cauteloso y nuevo. Muy bien, dijo. Vamos a representar la paz y probablemente ofendamos al menos a un dignatario. La cumbre se llevó a cabo a bordo del Hawaiian Accord,
un barco tan neutral que prácticamente olía a burocracia. Lixa bajó del transporte con una armadura formal completa, recién pulida, cada centímetro brillando con autoridad. Ellie siguió en su mejor intento de vestimenta respetuosa, que resultó ser un abrigo médico limpio con zapatos que no chirriaban. Los dignatarios los miraban con ojos calculados. Algunos curiosos, otros sospechosos. Ellie sonrió y saludó a uno que se estremeció a cambio. Hemos tenido un gran comienzo, susurró. Las letras dirigieron las discusiones con aplomo, sorteando amenazas y promesas con la gracia de una espadachina balanceándose en la cuerda floja. Ellie se recostó, garabateando ocasionalmente notas sarcásticas en un bloc de datos prestado. El representante Throwbacks acaba de parpadear en código Morse SOS. ¿Ella solo amenazó con la aniquilación económica o pidió té? Esta habitación tiene toda la calidez de una cámara de vacío. A mitad de camino, estalló una disputa sobre las sanciones comerciales. Las voces se elevaron, las manos se cerraron de golpe. Alguien acusó a otro de espionaje orbital. Y fue entonces cuando Ellie se puso de pie. Oye, dijo alto, claro, sin invitación. ¿Podemos respirar todos? Quizás saltarnos la parte en la que fingimos que gritar ayuda en algo. La habitación se congeló. Lexa no dijo nada, solo lo miró. Ellie continuó, he reparado soldados en ambos lados. Todos sangran. Todos claman por ayuda. Y ni una sola vez he escuchado a uno decir, Dios mío, me alegro de que mis líderes se gritaran unos a otros en lugar de arreglar este desastre. Silencio, espeso, cargado. Entonces, para su sorpresa, alguien se rió. Una onda siguió. Un cambio en el aire. Más tarde, mientras caminaban por los tranquilos pasillos de regreso a su transporte, Larissa rompió el silencio. Eso fue peligroso. Sí, dijo Ellie. ¿Pero efectivo? Sí, una pausa. Y ridículo, sonrió. Mi especialidad. Ella no lo detuvo cuando él le ofreció su brazo para caminar de regreso. No hizo comentarios cuando sus pasos comenzaron a hundirse. Detrás de ellos, en los pasillos de la fría diplomacia, ya había comenzado un susurro. El general Lee. El sanador, la espada y el tonto, los que podrían cambiarlo todo. La noche anterior a la operación de reconocimiento, la percha de la careza zumbaba como una colmena llena de insectos inquietos y sobrecafeinados. Diagnósticos finales en el Dropcraft, sistemas de armas zumbando, pilotos murmurando en comunicaciones. Era rutinario, pero el aire tenía un filo extraño, como si alguien hubiera inclinado la gravedad solo unos grados. Ellie se paró junto a la rampa de acceso del barco, ajustando las correas de una bolsa médica que probablemente pesaba más que él. ¿Por qué siempre llevo las cosas pesadas? No se quejó a nadie en particular. Porque te niegas a usar armadura, dijo Lixa mientras se acercaba, su propio traje exo brillando débilmente con runas azul pálido. Él la miró. La armadura pica y no va con mi estética encantadoramente poco profesional. No eres poco profesional, respondió ella sin sarcasmo. Eres impredecible. Hay una diferencia. Oh, ¿te importa? Ella ignoró eso. Nos acercamos a la antigua estación repetidora, evaluamos la anomalía, recuperamos sobrevivientes si es posible y luego extraemos. Debería transcurrir sin incidentes. Ellie levantó una ceja. Eso es lo que dijo el último chico antes de explorar un volcán con un paracaídas. Su escuadrón, 6 soldados de élite, abordaron el barco de desembarco primero. Lexa se detuvo en la rampa y se volvió hacia él. Quédate detrás de mí esta vez. Siempre me quedo detrás de ti, dijo. Es más seguro y disfruto de la vista. Las puertas se cerraron siseando. El barco levantó su destino, Doverin 6. Una luna envuelta en constantes tormentas eléctricas y el tipo de presión atmosférica que convertía a la mayoría de los drones en confeti. Un equipo de investigación del espacio profundo se había quedado en silencio. Sin Mayday, sin datos, solo silencio. Ese silencio había durado 4 días.
Descendieron a través de turbulencias lo suficientemente gruesas como para perforar y aterrizaron en una meseta fracturada cerca de una estructura metálica medio hundida en el suelo como una reliquia olvidada. Los relámpagos bailaban en las nubes oscuras de arriba, pero la superficie estaba en silencio. Demasiado callado. Ellie odiaba el silencio. Adentro, la estación fue destruida. Las luces parpadeaban erráticamente. Las paredes tenían marcas de quemaduras y abolladuras con garras. El aire olía a ozono quemado y pánico antiguo. Las letras tomaron punto. Su casco escaneado de por vida. Una débil señal biográfica. Cámara profunda. 2 niveles abajo. Déjame adivinar, dijo Ellie. No haya sensores. Ella no respondió. Solo muévete hacia adelante. Avanzaron a través de pasillos retorcidos y escombros. Ellie agachándose bajo vigas colapsadas y murmurando cosas como, definitivamente embrujado y 10 de 10 en la escala de vacaciones. Sus soldados barrieron cada esquina con silenciosa precisión. En el nivel inferior, encontraron el fuente de la señal. Un sobreviviente soltero, semiconsciente, envuelto en una manta térmica, susurrando tonterías. Ellie se arrodilló. Oye, tranquilo. Ahora estás a salvo. El hombre se agarró de la manga. Lo despertaron en el hielo. La cosa debajo del suelo tembló. Los ojos del Orixa se entrecerraron. Es hora de irse. Pero el temblor se profundizó, un pulso rítmico como algo que respira debajo de la estación. Las grietas dividen el piso. Una luz cegadora salió de debajo de un panel de almacenamiento. Y algo surgió tan rápido como el pensamiento. No estaba vivo como la mayoría de las cosas. Brillaba como plasma y sombra, cambiando de forma con cada parpadeo. Soldados disparados. La criatura de energía se movió entre rayos, golpeó a uno con un látigo de luz. De vuelta, ordenó Loa, posicionándose entre el ser y Ellie. Se agachó sobre el sobreviviente, protegiendo al hombre con su cuerpo. Esta no es una emergencia médica para la que estoy capacitado. Lírica se enganchó, su espada, ahora cargada con resonancia antifase, atravesó los arcos del cuerpo de la criatura, pero se reformó. Cada tajo compraba segundos, nada más. Abre las calmas, ella ladró. Ellie tocó su pulsera. Mayday, Careza, habla el equipo alfa terrestre. Tenemos una medusa de plasma metafísica tratando de comernos. Amablemente asesórese. El ser pulsaba violentamente, brillando con calor interno. Luego, extrañamente, se detuvo, se acercó a Ellie, ignorando las armas apuntadas, flotó a centímetros de su rostro. Él se congeló. Hola. Un parpadeo, un sonido. No exactamente una palabra, sino un pulso de comprensión. No ataque, no amenaza, reconocimiento. Se retiró lentamente, dejando atrás un silencio más espeso que antes. Las letras lo alcanzaron, lo levantaron. ¿Qué acaba de pasar? Creo que vio algo en mí o le recordé a alguien. Parecía conmocionada, no por miedo, por incertidumbre. Extrajeron en silencio. Sobreviviente asegurado, sin bajas excepto 2 rifles quemados y un soldado muy sacudido. Horas más tarde, mientras la Careza flotaba silenciosamente sobre las nubes de Dover 6, Lírica se quedó sola en la bahía de observación. Ellie entró en silencio por una vez y se unió a ella junto al vaso. Fuera lo que fuera, dijo, no estaba tratando de matarnos. En realidad, no. No, dijo en voz baja. Pero algo más despertó ese día. Y no solo en la luna, se volvió hacia él. En mí, parpadeó Ellie. ¿Estamos hablando de sentimientos o fantasmas alienígenas de plasma? Sí, dijo, y de alguna manera eso fue suficiente. Las estrellas más allá de Cartesa se extendían como agujas interminables a través del tejido del universo, pinchazos de luz en un lienzo oscuro. El zumbido del barco era una canción de cuna, un contraste con los días de caos, con el pulso de los campos de batalla y la tensión crepitante de la política intergaláctica. Pero para Ella Vance, la tranquilidad se sentía extraña ahora. Era la calma después de una tormenta, el espacio entre respiraciones.
Se quedó parado en la bahía de observación, su reflejo atrapado en el cristal oscuro. En algún lugar muy por debajo, se desarrollaban 1000 historias. Civilizaciones construyendo, señores de la guerra conspirando, niños soñando. Nunca había esperado ser parte de ninguno de ellos. Y sin embargo, aquí estaba, más jugador de lo que había planeado ser. La puerta detrás de él se abrió y Lisa entró. Su armadura ya no era el traje de guerra prístino de un general. Estaba un poco desgastado. Sus bordes suavizados por innumerables batallas. Ella había cambiado de una manera que él no esperaba. Y se dio cuenta de que él también había cambiado. ¿Buscas respuestas?, preguntó, en voz baja, que se había ido la orden habitual. Ahora era más humano. Buscando razones, respondió Ellie, dándose la vuelta. Creo que ambos sabemos la respuesta a la primera pregunta. Pero de la segunda, todavía no estoy seguro. Ella se acercó, sus largas orejas parpadeando en sus pensamientos. La criatura a la que nos enfrentamos. No era algo contra lo que luchar. Era una prueba, hizo una pausa. De nosotros, de quienes somos, Ellie asintió lentamente, entendiendo que se estaba dando cuenta de él. Una prueba de lo que estábamos dispuestos a convertirnos. Sí, dijo en voz baja, sus ojos fijos en los de él. Te has convertido en más de lo que eras, y yo también. La guerra, los interminables ciclos de luchas de poder y destrucción los habían moldeado a ambos de maneras que nunca pretendieron. Pero ya no eran los mismos. Ninguno de ellos. Hemos visto lo que sucede cuando nos quedamos en nuestros carriles, dijo Ellie, con los dedos trazando el borde de la ventana de observación. Pero salir de eso es lo que nos trajo aquí. La mirada de Lyric permaneció fija en él, un silencioso respeto en sus ojos. Ella no habló, solo asintió. Podía ver los muros que ella había construido a su alrededor. Muros que habían sido derribados poco a poco a través de cada misión, de cada momento que compartían, aunque nada de eso hubiera sido intencional. Era extraño cómo podían cambiar las cosas. Como en la inmensidad del espacio, en el corazón de la política alienígena y la interminable danza de la guerra y la diplomacia, un simple humano podría recordarle a un general alienígena su propia humanidad y viceversa. ¿Crees que esto durará?, preguntó Ellie, sintiéndose las palabras más pesadas de lo que había querido decir. Él la miró, el peso de todo lo que habían pasado presionándola. Quiero decir, todo este asunto de la paz que estamos construyendo. Es real. Inclinó la cabeza, separando ligeramente los labios. Creo que depende de lo que hagamos con él. Paz. Nunca es algo que se te entregue. Es algo que tú eliges. Una y otra vez. Es una decisión, no un regalo. Sus palabras eran agudas, pero ahora había calidez en ellas. Una calidez que nunca había esperado de alguien como ella. Lexa, la intocable general. Lexa, que había estado por encima de todos y ahora por primera vez parecía humana. Ellie no pudo evitar sonreír. Sabes, ahora tienes toda esta vibra de mentor. Me hace sentir que debería estar tomando notas. No aconsejaría que, dijo, volviera el más leve indicio de su antigua agudeza. No eres del tipo de persona que sigue instrucciones. Cierto, dijo, sonriendo. Pero no puedes culpar a un chico por tratar de ser un poco menos caótico, ¿verdad? Ella soltó una rara risita, su mirada se suavizó. Número. Pero te culparé si pierdes el sentido del humor. Entonces hubo un silencio entre ellos, cómodo, comprensivo. La guerra seguía por toda la galaxia, en los confines de sus territorios, en el lío de la política y los viejos rencores. Pero aquí con ella, en este fugaz momento de calma, Ellie supo que algo había cambiado. Ambos tenían una opción ahora. Una elección para continuar caminando por el camino que habían comenzado juntos, o forjar destinos separados en la implacable galaxia. Y por una vez, el universo no parecía tan grande. No estaba lleno solo de enemigos, de lucha y supervivencia. Estaba lleno de opciones, de gente, de posibilidades. Pase lo que pase después, dijo Ellie, con la voz suave pero firme. Asegurémonos de no olvidar esto.
En lo que nos convirtamos o quien quiera que se supone que seamos, comenzó aquí contigo, conmigo y con lo que demonios fuera esa criatura. Lexa asintió, su expresión más abierta de lo que él había visto nunca. No lo olvidaré. Y mientras la cabeza flotaba hacia las estrellas, Ellie se permitió creer que la paz, por frágil y dura que fuera, no solo era posible, sino que estaba a su alcance. Por primera vez en mucho tiempo, no luchaba por sobrevivir. Estaba luchando por algo mejor. Y tal vez, solo tal vez, lo haría.